Buenas tardes, vamos a hacer un video muy breve sobre una situación real de obra, de el colapso por el impacto de un vehículo cargado, de una columna interna que no soportaba porque no colapsó la estructura completa, de una estructura laminar de hormigón armado. En definitiva es el techo industrial que estaba constituido por láminas cilíndricas de hormigón armado soportado por columnas con dos vanos, ¿sí? De dos vanos de 15 metros de luz cada vano. Es una experiencia de obra real. El video es bastante breve y sobre el final es un video especial porque sobre el final les voy a comentar el por qué me motivó a llevarlo adelante. Bueno, comenzamos. Acá se puede visualizar el proceso constructivo de láminas cilíndricas. Hasta hace algunas décadas eran competitivas frente a otras alternativas, hoy en día no tanto, pero fueron utilizadas en su momento con mucha frecuencia en obras encubiertas importantes. La estructura de la cual vamos a hablar tiene unos 40 años más o menos de antigüedad. Otra vista de otra lámina cilíndrica de un depósito de almacenes en este caso. A modo de simple comentario, porque no es el tema, meternos en el tema específicamente en describir el proceso de análisis y diseño de láminas, tenemos láminas definidas como largas o cortas, láminas simples, láminas múltiples, láminas continuas, ¿sí? Definiendo la distancia A, el radio de giro R, el espesor T de la lámina, la altura H. En el caso que vamos a ver son láminas múltiples, continuas de dos vanos, ¿sí? Conjugan ese tipo de situación. Este es un modelo muy simple para visualizarlo nada más, de dos vanos de láminas. Las láminas se apoyan sobre una viga de borde. En la estructura que vamos a ver, la viga de borde era de 20 por 20, o sea que la suma de las dos vigas que concurren ambas láminas generaban una viga de 40 centímetros de ancho por 20 de altura. A su vez, la lámina, si no recuerdo mal, tiene 8 centímetros de espesor. Está constituida por dos vanos de luz 15 metros, y lo que se dañó, producto del golpe de este vehículo, fue una columna, un apoyo interno. Más que dañarse, van a ver las fotos, se destruyó totalmente, perdió totalmente la capacidad de carga. Al perder la capacidad de carga la columna interna, la lámina, que tenía una longitud de 15 metros, quedó con una longitud, en definitiva, el doble de su luz original entre apoyos. Este es un croquis con la geometría de la lámina, viga de borde de 40 por 20, el espesor de la lámina 8 centímetros, las medidas en cuanto al replanteo geométrico y la calidad del hormigón y posicionamiento de armaduras y demás fue producto de un estudio que se hizo en obra. Yo participé en algo totalmente irrelevante como fue el control de la geometría de las láminas no afectadas por el evento y las afectadas para ver qué tanto habían sido distorsionadas la geometría original y verificar la geometría de planos, ¿sí? Pero el trabajo en sí mismo fue desarrollado por un estudio de ingeniería a cargo de un ingeniero consultor y profesor de la universidad. Bueno, como producto del replanteo que se hizo en su momento, acá vemos en planta los dos vanos de la lámina. La columna en rojo es la columna que sufrió el impacto vehicular. Y como ven, cada vano tenía 15 metros de luz, por lo tanto, de ser un
una lámina sobre dos apoyos continuos pasó a ser simplemente apoyada con una luz del doble, ¿sí? Esto motivó la necesidad de hacer verificaciones estructurales bajo esas condiciones. Acá lo que vemos es una foto de la columna. Fíjense que no hay contacto físico entre la columna que transmite en teoría esfuerzos de compresión y entre la columna superior y inferior, producto del golpe. Quiere decir que la columna que debería ser apoyo de la lámina, en realidad quedó colgada como una carga aplicada a la lámina en el centro de la luz, ¿sí? Acá vemos una foto de la misma columna desde una cierta distancia. En el momento que ocurrió este evento, afortunadamente el equipo técnico de la industria, a cargo de un ingeniero, decidió rápidamente apuntalar la viga de borde que concurría a la columna. Cuando se llegó a efectuar ese apuntalamiento, las mediciones de deformaciones estaban en el orden de los 7,5 centímetros aproximadamente, en ese punto. Muy probablemente, si no se efectuaba ese apuntalamiento, la estructura hubiera terminado colapsando. Bueno, acá se visualiza en la etapa luego del accidente, con el apuntalamiento colocado, la estructura de esa columna, que simplemente era un elemento de hormigón suspendido de la lámina. Entonces, repasando, el impacto de un vehículo cargado con los fardos de lana, como ven, destruyó la columna central. El comitente, a través de su equipo técnico, en planta apuntaló la columna rápidamente. Se consultó entonces al estudio de ingeniería del profesor Rodolfo Serralunga, ingeniero Rodolfo Serralunga, quien realizó una visita, una primera inspección visual y recabó documentación existente de planos sobre la obra, que ya tenía en ese momento, esto pasó hace más de 12, 15 años, una antigüedad de 30 años. Luego se realizó el relevamiento que les comenté, que ahí sí me tocó esa tarea pequeña, geométrico de la zona afectada. Posteriormente, el ingeniero Serralunga hizo un relevamiento en el lugar de las armaduras existentes, ¿sí? Mediante un pachómetro de la calidad del hormigón, mediante un esclerómetro, y asimismo se cateó la viga de borde en distintos lugares para verificar que las armaduras que indicaban los planos eran las que estaban colocadas realmente en la misma. Entonces, con toda esta información se desarrolló por parte del mismo estudio del profesor Serralunga la evaluación de la seguridad de la estructura y el procedimiento de reparación para restablecerla completamente operativa. Asimismo, se establecieron las recomendaciones de cómo proteger las restantes columnas, que estaban en una situación potencialmente del mismo peligro ante eventuales eventos de ese tipo. De hecho, uno veía cuando estaba haciendo ese relevamiento geométrico, la velocidad con que pasaban los equipos cargados era preocupante. La columna afectada fue demolida y se reconstruyó según la secuencia indicada en el proyecto de restauración y reparación. Acá vemos dos láminas contiguas que no habían sufrido daño, con la viga de borde, los tímpanos. Acá vemos un sector del depósito donde se ve el acopio de materiales. Este tipo de elementos eran los que se transportaban de gran peso. Como ven, casi todas las columnas tenían bordes, las aristas rotas, producto de impactos menores que habían sufrido. Entonces, esta columna, como les comentaba, según las indicaciones y especificaciones técnicas que se desarrolló el estudio de consultoría, fue demolida y fue reconstituida para restablecerse el apoyo central de la lámina. El estado previo era el que observamos, las armaduras habían sido virtualmente totalmente dobladas y los estribos semidestruidos, se había perdido
contacto físico entre un sector y el otro. Entonces, dentro del proceso de resolución del problema, repasando, se evaluaron los planos estructurales existentes, se hizo un relevamiento in situ de la geometría de la lámina y el estado de la misma en la zona afectada, tales como deformaciones, cuadros de fisuras. Se hizo un cateo de armaduras, se evaluó el diámetro y posición de armaduras con un pachómetro, se evaluó el tipo de hormigón ejecutado, se recopiló y se hizo un análisis de la información y los planos en el estudio de ingeniería, evaluando la situación y seguridad de la estructura. A posteriori se sugirió el refuerzo mediante fibra de carbono de la viga de borde y se estableció la metodología de reparación de la columna con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución. Se hicieron algunos trabajos adicionales, pero no viene al caso mencionarlo. Entonces, esta es una foto de una zona donde se cateó la viga de borde para verificar que la armadura de planos y la colocada coincidieran para hacer las verificaciones estructurales y evaluar el coeficiente de seguridad que presentaba. Y bueno, acá en las últimas fotos podemos ver al profesor Serralunga realizando personalmente el análisis con el pachómetro, en este caso, también con el esclerómetro. Quiero destacar algo que es básicamente el motivo de este pequeño video. Tuve la fortuna de trabajar con el profesor como su jefe de trabajos prácticos en esa época en la cátedra de Hormigón 2 de la Universidad San Juan Bosco. Él era profesor de la cátedra de Hormigón 2, el profesor titular y profesor aparte en la Universidad de Bahía Blanca, en la Facultad de Ingeniería. La verdad que una persona maravillosa en cuanto a su capacidad y su generosidad para transmitir conocimientos, así que fue un placer y un privilegio poder colaborar con él. Acá vemos otra imagen del mismo profesor haciendo una evaluación de armaduras en la columna que había sido siniestrada. Y entonces, para resumir y terminar esto, el mismo estudio de consultoría del citado profesor definió la metodología de reparación y refuerzo de la viga afectada mediante el desarrollo de la memoria de cálculo o un informe técnico y el procedimiento para lograr reconstituir la seguridad a la estructura en su conjunto. Podría haberse generado un colapso progresivo si no se hubiera apuntalado a tiempo la columna, y también sugirió una metodología de protección de las columnas existentes que había sido pedido por el comitente, y de esta manera finalmente se resolvió con éxito la reparación, restableciéndose la operatividad del sector de la planta, y en trabajos adicionales, que no voy a mencionar para no extender tanto el video, se planteó una medida de seguridad adicional ante el evento de una falla de una columna interna para que no generara un colapso generalizado. Bueno, con esto termino y básicamente es un mínimo homenaje al profesor que ya no está con nosotros. Gracias.